Del tema de la violencia contra las mujeres y también de la violencia intrafamiliar. En el mundo, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual a manos de su pareja. Pero la violencia también está alcanzando a las menores de edad en sus primeras relaciones. Vamos a verlo en la primera nota. A nivel mundial se estima que 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual, perpetrada principalmente por su pareja o expareja. Se trata de una terrible realidad para una de cada tres mujeres en el mundo. Y lo más alarmante es que el 30% de todas ellas son menores de edad. Solo en América Latina y el Caribe se estima que una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada 2 horas. Estos episodios de violencia y abuso disparan entre las mujeres problemas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, que provocan otros trastornos psicológicos y problemas de salud que persisten en el tiempo. Según los datos de Naciones Unidas, la mayoría de agresores son los esposos, parejas actuales e incluso las exparejas. Asimismo, entre las menores de 15 años, más del 20% de ellas han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses. La Organización Mundial de la Salud consideró la violencia contra la mujer como un grave problema de salud pública debido a que las mujeres afectadas desarrollan diferentes enfermedades y muchas de ellas mueren, lo que representa una situación de extrema urgencia para los países con mayores tasas de feminicidio que deberían invertir en campañas para erradicar la violencia de género. Bueno, sin duda se trata de cifras terribles, son millones de mujeres que sufren de violencia física o violencia sexual en sus hogares, a manos de sus parejas o incluso de sus exparejas. Lógicamente las cifras van variando dependiendo de las regiones en el mundo. Europa, por ejemplo, tiene cifras menores, sin embargo, ha notado un incremento a raíz de la pandemia, por ejemplo, donde muchas mujeres estuvieron encerradas con sus agresores, algo que ocurrió aquí también en el Perú, sino que las cifras son considerablemente inferiores. Estiman, por ejemplo, que un 5% de mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, incluso sexual, pero aquí en nuestra región, en América Latina y el Caribe, sí la cifra casi llega al 25%. Una de las regiones con mayor cantidad de agresiones contra las mujeres es África, por ejemplo, donde sí hay una incidencia mucho mayor, son miles de feminicidios anuales. Lamentablemente, en regiones como Medio Oriente, la cifra es muy difícil de determinar porque prácticamente las mujeres no tienen acceso a un lugar donde puedan denunciar lo que están sufriendo. De hecho, hay un libro muy conocido, si tienen oportunidad de leerlo o buscarlo en internet, es el libro Yo seré la última, de Nadia Murad, una joven que en el año 2014 ella vivía en el norte de Irak, y ella cuenta en ese libro cómo fue víctima de la violencia sexual del Estado Islámico, lo que ellos llaman la yihad islámica. No solamente asesinaron a todas las personas en su pueblo, sino que ella la vendieron como una esclava sexual. Todo eso ella lo narra en ese libro, que incluso tuvo un récord impresionante de ventas. Ella ganó un premio Nobel de Paz justamente por su trabajo por las minorías yazidíes, que ella pertenece a la etnia yazidí, y contaba todo lo que ellas han venido sufriendo durante muchos años. Pero esto es lo que ocurre en algunas regiones en el mundo. En África, por ejemplo, muchas niñas siguen sufriendo la aviación genital. Les cortan parte de los genitales justamente por una tradición, un aspecto social que tiene que ver con que el placer sexual está prohibido para las mujeres. Hay muchas mujeres, por ejemplo, niñas, que cuando entran a la pubertad todavía se practicaba hasta hace unos años, pero en algunas regiones aún se practica, que prácticamente les queman el busto y lo hacen sus madres como una mecánica de protección para evitar que ellas sean abusadas sexualmente en sus pueblos. Es una situación muy difícil y es innegable. No se puede negar la realidad de la violencia contra las mujeres, porque no necesariamente cuando dicen, se supone que hombres y mujeres son iguales, no hay un contexto todavía de equidad ni de igualdad. Hay muchísimas diferencias de acceso a la educación todavía, de acceso al trabajo, de independencia doméstica. Así es. Y de independencia económica y de independencia emocional, porque todavía a muchísimas mujeres se les educa, se les cría, se les forma y se les deforma en la cabeza la noción sobre cómo debe ser una relación de pareja y que esta, pase lo que pase, debe durar para siempre. Así es. Y que ese es la meta a seguir y que te toca aguantar las dificultades
que Dios te mande. Así es, bueno, tanto para hombres como para mujeres. O sea, muchas mujeres tienen ese tipo de formación ya en el hogar. Claro. Muchos hombres enfrentan la misma situación y, lógicamente, eso lo transmiten a sus hijos. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que recientemente el Parlamento Europeo ha estado debatiendo una ley por la violencia de género, pero no ha prosperado por un aspecto increíble. No se han logrado poner de acuerdo respecto a la terminología para una violación. O sea, ¿cuál es el alcance legal? O sea, ¿cómo se define? Para algunos países es de alguna manera, para otros países es de otra, y no han logrado ponerse de acuerdo. Lamentablemente, las cifras de feminicidios, de violencias contra las mujeres en Europa han encontrado esa resistencia, porque cada país, increíblemente, cataloga este tipo de delitos o los cuantifica de manera distinta. O sea, para algunos puede ser un tipo de agresión doméstica, para otros no lo es. Para otros es un tema general, para otros las estadísticas varían. Entonces no se puede establecer una cifra precisa, cosa que sí se está haciendo en nuestra región, por ejemplo, donde probablemente la incidencia sea sumamente mayor y hay una mayor data acerca de este tipo de situación. Además, incluso los problemas, y a veces nos quedamos en los problemas de las palabras, de las terminologías y no vamos al fondo. Hay incluso problemas sobre el consentimiento. ¿A qué edad una persona puede consentir? Y ese es todo un debate, porque hay países que te dicen, ahora como son los chicos, en verdad, desde los 12 pueden consentir, desde los 14, desde los 16, otros dicen no, desde los 18. Entonces, porque si no existe consentimiento, cualquier relación, no entre menores, sino estamos hablando incluso con un adulto, es una violación sexual. En el matrimonio, no todos los países consideran que hay violencia sexual dentro de los matrimonios. Un delito de violación dentro del matrimonio. Hay países que no lo consideran. Es bastante difícil. Entramos hasta el término de no se debe llamar violencia doméstica, debe llamarse solamente violencia de género. Cuando hay una explicación, hay varios libros incluso que explican por qué la terminología violencia doméstica tiene una relevancia, porque son situaciones de abuso, de maltrato, de inequidad de poder que se dan dentro del hogar y estereotipos que se sostienen y se fomentan dentro de los hogares. Hay ahorita una película en el cine que se llama It Ends With Us, que es con esta protagonista, con Blake Lively, que ha generado toda una polémica. De repente la han visto en TikTok, que ha habido una política de cancelación a ella, porque ella promocionaba la película diciendo, vayan al cine con sus amigas, pónganse flores, prácticamente era como vístete de rosado, era como una Barbie 2. Y la película trata sobre una situación muy dura de violencia doméstica, de abuso, y ha hecho que muchas personas vayan al cine sin saber de qué trataba la película y ha generado hasta ataques de pánico en las salas de cine. Así es, ya me imagino una situación sumamente terrible porque en algunas ocasiones te muestra cómo podemos llegar a banalizar algo tan grave o cómo podemos normalizarlo. O sea, tomar un tipo de agresión como algo cotidiano. Incluso hay muchas mujeres que han denunciado, o sea, ¿por qué no ha sido denunciar eso a la policía? Sí fui, pero el mismo policía me dijo, bueno, ¿qué habrás hecho pues para que tu marido te pegue, ¿no? O sea, ¿a dónde habrás llegado, no? Muchas otras mujeres que han denunciado que han ido ante algunos organismos de defensa de las mujeres y por su estatus social han minimizado sus denuncias. Sí. Se les ha dicho, bueno, ¿quién te va a creer? Pues, o sea, tú eres así, asá, ¿qué puedes haber hecho? ¿Qué puedes saber? Tú no le has pegado, tal vez tú también le pegaste y por eso te han devuelto los golpes. Entonces, es una situación que de alguna manera nos lleva a preguntarnos si nosotros de alguna manera normalizamos esa situación. Precisamente vamos a revisar algunos datos acerca de cómo se registra la violencia contra las mujeres a nivel mundial. Como veíamos en el informe anterior, 736 millones de mujeres son víctimas de violencia al menos una vez en su vida. O sea, es algo que atañe a todas las mujeres en diferentes periodos de su edad, al menos en una oportunidad durante su vida. Pero el 30% de estos casos son menores de edad. O sea, de esos 736 millones, el 30% son menores de edad. Jóvenes que probablemente están teniendo su primera relación, la primera relación de pareja y experimentan ya algún tipo de violencia. Una de cada 4 adolescentes de 15 a 19 años ha sufrido violencia a manos de su pareja. Ahora, aquí dentro de los tipos de violencia también se encuentra la violencia ejercida por los padres, no necesariamente por las parejas, no, claro, por los padres, que también ocurre dentro de este 30% de los menores de edad. Sin embargo, las cifras preocupantes se registran en América Latina y el Caribe. 42% de mujeres han sufrido violencia a manos de sus parejas al menos una vez en su vida. Estamos hablando de casi la mitad, o sea, casi 4 de cada 10 mujeres han sufrido ese tipo de maltrato o de abuso a manos de sus parejas o exparejas. Una mujer en nuestra región es asesinada por su pareja o expareja cada 2 horas.
O sea, saquen la cuenta, estamos hablando de por día un promedio de 12 mujeres, más o menos. Claro, y esa es la relevancia, porque cuando dicen al año en el mundo son más hombres los que son asesinados que las mujeres. Sí, eso es correcto. Hay más hombres asesinados en el mundo al año. El tema es que cuando se ve quién los asesinó, no son sus parejas o sus exparejas. La mayoría de hombres asesinados en el mundo son asesinados por extraños, por personas que no conocían. En el caso de las mujeres, la mayoría de mujeres asesinadas son a causa de sus parejas o sus exparejas. Entonces, eso es lo que hace la situación tan complicada y que tenemos que abordar de forma integral. Cuando yo estudiaba para mis libros la investigación de la data en el Perú, mucha gente, por ejemplo, habían datas interesantes que decían, ¿sufriste un caso de agresión? Sí, he sido víctima de agresión en algún momento de mi vida. ¿Lo denunciaste? No. ¿Por qué no denunciaste? Y un porcentaje inmenso decía que no consideraba que esa agresión ameritaba una denuncia. Así es. Es como que te pueden pegar o te pueden maltratar en cierto rango que es comprensible, que está dentro de lo que uno debería entender sucede cuando hablamos dentro de la normalización. Claro. Así es. O sea, y ahí es donde uno tendría que catalogar. O sea, ¿qué tipo de agresión es normal? Definitivamente ningún tipo de agresión. Pero desde la perspectiva de la persona que recibe esa denuncia, ¿qué tipo de agresión considera normal?